Bienvenidos a De Chamanes y Charlatanes. Hola mis queridos, queridas, querides. Bienvenidos una vez más a De Chamanes y Charlatanes. ¿Cómo están? Antes que todo, disculparme un poquito o explicarme más que disculparme por el silencio que hemos tenido. Nunca nos habíamos pasado tres semanas o casi 4 semanas sin, sin tener episodios, sin tener material nuevo. Revisando eso, justamente me di cuenta que estamos a un mes exacto, al momento de la grabación de este episodio, de cumplir un año completo con este proyecto. Así que antes que todo también, eh, antes que todo, agradecerles pues a todos los que han estado escuchando cuando al momento de grabar este episodio, eh, tenemos como estadística más de 13.200 reproducciones, lo cual pues en estadísticas de red, tú puedes decir, mira, no es mucho, no es que sea una gran página, no es un podcast así súper escuchado, pero pues al menos hemos llegado pues a 13.000, 13.200 reproducciones, me parece de todos modos que no es tan poco, considerando que no hemos hecho cero publicidad y que no hemos tenido tampoco ninguna intención de hacer publicidad, más que ahí dos, tres reels que sacábamos en Facebook o algo así como por compartir, por no dejar, ¿no? Entonces, antes que todo, gracias por un año ya que se está cumpliendo de este proyecto. Y por otro lado, explicar o más bien contarles que en las últimas 5 semanas, ¿no? Que parece poco, sin embargo, en estas últimas 5 semanas han pasado eh, varios eventos de mi vida muy potentes que están significando un parteaguas importante en la forma en que yo entiendo el mundo, casi me entiendo a mí mismo, mis relaciones, eh, mi relación con el dinero, mi relación con mi compañera, mi relación con mis hijos, absolutamente todo, ¿no? Se ha puesto un poquito patas para arriba de una manera bien interesante. Y esto ha ocurrido eh, en el marco de dos ceremonias de abuela con 15 días de diferencia, el 8 de julio, 15 días después, y un retiro de 10 días del que acabo de llegar hace 7 días, ¿no? Y que, y que me marcó profundamente. El retiro se llama SAT, por sus siglas en inglés, que es Seekers After Truth, de la Escuela de la Gestalt Viva de Claudio Naranjo, ¿no? Con ellos yo ya había tenido algún contacto previo, eh, y más o menos entendía lo que es el enneagrama y sus modelos de personalidad, en fin, y todo lo que, de alguna manera, lo que ellos hacen, ¿no? Eh, pero nunca había tenido yo un retiro de esta magnitud con ellos. Son realmente unos magos, unos chamanes, así, increíble lo que hacen. No trabajan con medicina, o por lo menos en este retiro no se trabajó con medicina. Y sin embargo yo vi y viví procesos, eh, incluso algunos yo te diría que más fuertes o al menos más estructurados dentro de la intensidad que los que he vivido con la medicina. Entonces, eh, no sé si van a salir uno, dos o tres capítulos de esto, ¿no? Pero es lo que yo le llamo un poquito encuentros con la sombra, porque lo que me ha ocurrido realmente en estas 5 semanas ha sido un encontrarme de cara y profundamente con mi sombra más oculta, más sombría, eh, para traerla a la luz, para abrazarla, para poder irla integrando. Y ha sido impresionante. Entonces, pues es más, yo decía, "Cheto, ¿por dónde parto? ¿No? Porque han pasado tantas cosas. ¿De qué hablo? ¿No? Por una parte iba como a empezar a hacer como una relación como entre la terapia y por qué era importante tomar terapia, empezar a tomar medicina, en fin, pero yo creo que vamos a llegar un poquito más adelante a eso. Creo que para que esto tenga sentido tengo que partir por el principio, que es básicamente la primera ceremonia. Y fue una ceremonia bien particular porque muy rara vez tengo yo el espacio y la valentía de sentarme solo a tomar ayahuasca. Y entonces yo esa noche, el viernes 7 de julio, me senté solito, me serví un vaso como 3 veces más grande que lo que normalmente tomo y me dejé llevar por la medicina.
Y esa noche fue clave porque ese fue mi primer encuentro didáctico y potente y profundo con la sombra. Y esa ceremonia me enseñó muchas cosas que me parece que son bien interesantes, por una parte como del oficio, ¿no? De conducir una ceremonia, de qué ocurre o cómo, porque estaba solo mi energía, entonces era mi energía en solitario lo que, ¿no? Lo que iba armando no hubo interferencia, ni aporte, ni resta de ningún lugar. Y una de las cosas que me enseñó como claves, o más bien partiendito de la ceremonia, fue la importancia del propósito. Hemos sacado dos capítulos, dos episodios ya en relación con la importancia que puede llegar a tener el propósito en las ceremonias. Pero esta ceremonia en particular fue clave porque me dio todavía una tercera vuelta, si quieres, a entender de qué trata el propósito. Y me recordó mucho alguna ceremonia que yo tuve alguna vez con mi maestra hace ya varios años atrás, solos los dos. Yo necesitaba entender ciertas cosas en esa época. Igual que en esta ceremonia, era un momento de mucha confusión en mi vida, donde yo no estaba muy claro a dónde ir, qué hacer, en fin, tenía como muchas... Y entonces nos pasamos con ella cerca de 1 hora y media, rezando nada más. Prendimos varios tabacos en los que nos fuimos como pimponeando y platicando justamente para ir afinando el propósito específico. Y entonces fuimos enmarcándolo, ¿no? Y eso acabó desembocando en una ceremonia que duró poco tiempo, duró cerca de 1 hora y media, a pesar de que tomamos también una buena cantidad, pero fue muy clara, fue muy precisa, respondió absolutamente todo lo que habíamos planteado y nos regresó. Y entonces yo, sin pensar en eso, sino que simplemente porque me sentía muy confundido, porque estaba en medio de una crisis matrimonial fuerte, una crisis existencial fuerte. Llevo ya un buen tiempo queriendo mover un poco, cambiar un poco mi actividad profesional, y empezar a trabajar mucho más seriamente con la gente, sobre todo como desde un punto de vista más bien terapéutico, en fin. Y estaba como muy perdido. En fin, tenía muchas interrogantes. Y entonces lo que yo hice fue sentarme con el tabaco y fui planteando las cosas así tal cual, uno por uno, ¿no? Oye, ¿cuáles son las cosas que me están confundiendo? Me siento confundido, necesito ayuda. Tengo todos estos temas que no logro entender. ¿Dónde está mi responsabilidad? ¿Dónde la estoy cagando? ¿Qué estoy haciendo aquí, acá? O sea, punto por punto, por punto por punto. Y luego también fui muy claro en términos de decirle, mira, abuela, no te pido que seas suave porque a mí me encanta sentirte, pero sí te pido que puedas ser liviana y amable en la forma en que me hablas y en que me muestras, para que no me dé miedo, para que lo pueda recibir con el corazón abierto, para que pueda traducirlo a algo que yo pueda aplicar en mi vida diaria. Y fui planteando las cosas así, punto por punto, detalle por detalle, exactamente lo que yo quería, exactamente lo que yo necesitaba, y fue impresionante, porque cuando empieza, o sea, apenas empiezo yo a sentir a la abuela subir, me estaba ya pegando y me estaba llevando, ¿no? La siento con mucha fuerza, la siento como así, con mucho color, mucho... Y entonces yo estuve a punto así como de asustarme, ¿no? Y la abuela tiene estas cosas, ¿no? Que de repente yo la escucho que me dice, canta, ahora canta. Y yo estaba solo, como que no sabía, tal vez estaban mis hijos y mi esposa durmiendo arriba, en fin, como que me daba un poco de cosa hacer ruido, pero no, canta, agarra la sonaja y canta. Y entonces agarro y me pongo a cantar. Y a medida que la abuela iba agarrando fuerza, ¿no? Y me iba mareando cada vez más, yo iba invocando de alguna manera y iba conectando con todas estas emociones, ¿no? Como de temor, de sentirme pequeñito ante el poder, ¿no? De esta tremendo espíritu, eh, y tal. Y entonces también como que entre medio de toda esta maraña como de, de pensamientos y sensaciones y emociones y tal que yo venía sintiendo, también le escuchaba y como me decía, ¿tienes miedo? Conecta con el miedo, siéntelo. Y entonces yo como que me empezaba y me decía, el miedo te va a decir,
a quién llamar y cómo llamar. Invoca. Y entonces, mientras yo iba sintiendo y me asustaba, iba pidiendo justamente la ayuda, ¿no? Y a mis guardianes, y que sea el arcángel Miguel, y que sea el Puma, y que sea el tal, o sea, y pum, 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 y invocando la luz, y a medida que mi sombra como que se despertaba en mi necesidad de control y en mi necesidad, como en mi temor ay, de desmayarme, de que me pasara algo, en fin, toda esta otra luz que se iba llamando, me iba prestando y me iba dando fuerza para irme como sobreponiendo a este proceso y el mismo canto me iba sosteniendo, que es lo que yo también he dicho alguna vez en el canto. Cuando el canto está conectado y realmente estás levantando un canto que es verdaderamente, profundamente tuyo, no porque sea de tu propiedad, sino que de alguna manera lo has integrado a ti, es parte de ti, el mismo canto te sostiene. Y entonces me iba también la misma abuela diciendo y de alguna manera mostrando en la medida que yo me permitía ser vulnerable en todas estas cosas que me iban ocurriendo mientras la abuela me iba tomando con tanta fuerza, eh, la misma abuela me iba dando la respuesta y esta misma permitirme conectar con esos sentimientos y emociones y pensamientos me iban dando como diciendo cómo irlos sorteando, ¿no? Y desde dónde sacar fuerza. Entonces me fue realmente mostrando primero esta ceremonia, por una parte como el propósito y cómo afinarlo, ¿no? Y luego el canto y desde dónde firmarme del canto. No desde esto creerme yo que soy no el curandero y que yo voy a hacer y chas, 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 sino, no, sino realmente desde conectar con lo que profundamente está ocurriendo en mi corazón, sea eso claridad, confusión, valentía, temor, eh, amor, miedo, rabia, lo que sea, permitirme conectar con eso y desde ahí levantar el canto. Y entonces se fue, y de pronto a ratos sentía que me empezaba como a aplastar, y entonces esto mismo me daba la fuerza y yo recuerdo haber en un momento empezado a hacer como inflar y como invocar esta como especie como de burbuja de protección que acabó cubriendo toda la casa, ¿no? Desde mi propio corazón. Y después de pasar por todo este proceso, eventualmente dejé la sonaja eh, y comencé un trabajo de limpieza muy profundo, porque además, como sabrán quienes ya han tomado ayahuasca, pues usualmente te hace vomitar y vomité toda la noche. Fue una ceremonia muy fuerte en términos físicos, o sea, fue pesada en términos físicos porque me mareé mucho, ¿no? Había tomado bastante y fue muy mareador, me costaba mucho eh, estar sentado siquiera sin devolver el estómago. Y de las cosas importantes, o más bien donde realmente comenzó el trabajo, fue cuando lo que escucho yo fue como la voz de este ser, de este Nicolás súper evolucionado, ¿no? Al que algún día puedo llegar a ser, pero que al mismo tiempo ya he sido ese ser mucho antes de venir a este mundo. Y me dice así, de esta manera como tan sencilla, me dice, bueno, vamos a revisar bien entonces pues tu sombra. Y yo vi, la visión era bien interesante porque yo sentía como que me daban como un martillazo así, justo en la coronilla, y yo veía mi esqueleto, todo negro, todos mis huesos todos negros, y cuando me daban este golpe, se empezaban como a romper así una serie de, como de fichas de dominó, como si fueran fichas de dominó cayendo, todas hacia abajo, por los brazos, por la columna, por las piernas, todo como abriéndose, y yo veía como toda esta negrura se iba abriendo, se iba rompiendo, se iba descascarando, y entonces empezó, ¡pum! Y era, a ver, ¿te amas? ¿Sí te quieres? Y yo así como que contestaba, ¿no? Inocentemente, pues sí, así me dice, mira, pum. Entonces me mostraba, por ejemplo, una imagen mía mirándome al espejo y cómo en ese verme al espejo, realmente yo no me estaba mirando así para darme un besito, ah, qué lindo, guapo que te ves, no, ah, te quiero, no. Yo lo que estaba haciendo era pasando revista, exigente y criticando todos los posibles defectos, a ver si estaba yo cumpliendo con los estándares de exigencia del juez que había detrás. Y mi relación con el dinero.
y cómo eventualmente mis papás pasaron a ser en mi mente infantil pequeños, insuficientes, la escasez que creé en mi cabeza, y así, pum, 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 las imágenes de abandono, las conversaciones profundas que fueron desarrollando justamente eh, todos estos gérmenes de herida primaria, ¿no? Con las que ya he ido conectando en otras ocasiones, pero ahora la abuela me hablaba y me lo decía, te digo, en revisión, o sea, en edición revisada y anotada. Absolutamente todos, 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 todos. Pum, 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 pum. Y mi relación de pareja, y mi relación con mis hijos, y mi vanidad, ¿no? Y mi autoexigencia, y toda mi sombra. Toda la sombra de la que no estoy orgulloso, ¿no? Toda la sombra que no es lindo y que la gente normalmente no pone en los podcasts, ni lo lanzas, ¿no? Ni lo dices, pero toda esa sombra fue la que fue saliendo. Y como yo lo había pedido tan livianamente y tan claro y con tanta así suavidad, el mensaje llegó así, livianamente, con claridad y suavidad. Y entonces yo a medida que veía todo esto, al mismo tiempo que me sorprendía y decía, te cae que estoy tan jodido. Oh, y uno que viene aquí creyendo que ya tiene como harto trabajo, ¿no? Y pum, 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 palos, ¿no? Y entonces al mismo tiempo me reía de, de mi propia, como, de mi propio darme cuenta de que a pesar de que hay un buen camino recorrido, el camino hacia adelante siempre es mucho más largo y queda mucho más camino por recorrer que el que hemos recorrido, no importa qué tanto hayamos recorrido, ¿no? O bueno, igual el Thich Nhat Hanh o el Dalai Lama podrá decir algo diferente, pero eh, si yo que no soy un ser iluminado, por lo menos mi percepción es que eh, sí he caminado, sí le he dado mucho tiempo, como dice un amigo, eh, tiempo y tesoro, tiempo, esfuerzo y tesoro a descubrirme y a desarrollarme. Lo que me queda por andar es muchísimo más que lo que he andado ya. Y eso era de alguna manera pues, reconfortante y cómico, de alguna, ¿no? ¿Cierto? Y me generó una gratitud tremenda, pues, al universo, a la abuela misma, ¿no? A la ayahuasca, a mí mismo, ¿no? Por poder estar como encontrándome con esta verdad de mi ser, ¿no? Con una verdad, pues, como te digo, de la cual no estoy orgulloso, de todo este espacio sombrío, eh, carente, ¿no? De mi ser, pero profundamente agradecido por poder verlo, por poder darme cuenta que tengo todo esto, ¿no? Y que son justamente los temas que necesito trabajar. Y a partir de esa ceremonia, que el proceso fuerte deben haber sido unas 2 horas y media, no más, pero durante 2 horas y media de manera constante e ininterrumpida fui testigo y fui bombardeado con imágenes, momentos y claridades en relación con todos y cada uno de los aspectos así feos, por no trabajados, aún neuróticos, aún compulsivos, ¿no? De mi propio ser. Y esa experiencia, ¿no? Puso en movimiento todo este proceso, porque entonces empecé yo como a decir, bueno, y entonces ¿cómo trabajo esto? ¿Y esto cómo lo limpio? Porque, claro, fue como un primer capítulo, yo no sabía todo lo que venía para adelante, pero fue como un primer capítulo en el que se me permitió ver. Ujú. Este más o menos es el panorama, flaco. Aquí estás parado, aquí estás en este rollo, traes todo este como desorden todavía. Sí, sí has trabajado, sí, sí has caminado, sí, sí todo, pero esta es tu situación actual. Y entonces pues, fue muy decidor y abrió todo para la siguiente ceremonia, ¿no? Que fue la ceremonia de Franklin. Entonces, ¿por qué parto por ahí? Porque
Normalmente, por lo menos a mí, siempre me ha costado mucho trabajar con la sombra. Es muy común que cuando tomo ayahuasca, en algún punto me dé mucho miedo, ¿no? Yo he tenido imágenes muy potentes, muy terroríficas, como de estos devoradores, ¿no? Llenos de dientes y hambrientos, eternamente hambrientos, ¿no? Eh, y que no vino a tener sentido, por ejemplo, esa imagen hasta que acabé o que estaba ya acabando el SAT, ¿no? Muchas cosas se mueven cuando vemos nuestras sombras. Es como un momento así crudo de verdad, donde de alguna manera podemos eh, tomarnos un respiro, ¿no? Y observar y decir, ok, esto es lo que toca todavía por trabajar. Pero rara vez la medicina nos dice cómo trabajar o por dónde trabajarlo, ¿no? Exactamente cómo hacerlo. Y esto es algo que yo vengo pensando hace mucho tiempo, no solo yo, en el círculo al que yo acudo, eh, ya como que lo tenemos muy integrado, esta idea de que es súper importante ir a terapia, además de tomar medicina. Que la medicina es una maravilla y es una belleza y funciona de muchísimas maneras misteriosas y es un camino espiritual precioso y que nos conecta de nuevo con la vida y con el gran misterio y con la tierra y con todo lo que tú gustes y mandes. Pero a nuestro camino, de alguna manera, le falta un poco de estructura que nos permita comprender y aterrizar y hacer aplicable de una manera mucho más concreta, ¿no? Y las visiones o lo que sea que nos esté ocurriendo. Y entonces en busca de eso fue que yo ya me había apuntado al SAT, ¿no? Y yo ya sabía que eventualmente iba a ir. Y entonces fue como bien interesante porque justo 3 semanitas antes de ir, ¡pum! El primer así como que ¡guac! Desenvolver un poquito el paquete de la sombra, de todo lo que había ahí oculto, de muchas cosas que para mí eh, eran ciegas, eran invisibles. No es que yo me estuviera haciendo el loco, no es que yo quisiera no verlo, no es que no lo quisiera trabajar, es que realmente no lo veía. O sea, hay ciertas cosas que ocurren en nuestro sistema operativo de una manera en la que simplemente no vemos. Un amigo en Chile, Claudio, diría, están en un contexto de obviedad, tal vez. Algo tan transparente que simplemente no lo ves. Entonces yo me miraba en ese espejo, o me miro y me sigo mirando en ese espejo varias veces al día. Estaba en el baño de mi cuarto, entonces paso por ahí muchas veces y el espejo es grande, es inevitable verme. Y cada vez que yo me veía ahí, un juez me observaba, un juez interno, además lapidario, horrendo, ¿no? Chupón de energía, yo mismo. Y yo no era consciente de eso. No tenía idea que eso existía. Si me preguntabas si yo me quería, yo te decía, sí, yo me amo. Pues es más, hasta tengo, creo que problemas de exceso de autoestima. Pero entonces me empecé a dar cuenta que realmente esa vanidad y esa necesidad de ser visto y de sentirme atractivo y de ser capaz como de jugar con la seducción y con esto y con lo otro y tal, eh, realmente respondían a una inseguridad y a una necesidad y a una carencia que no tenían nada que ver con un exceso de autoestima, era más bien el reflejo de una falta de autoestima real y sana. Pero eso era invisible a mis ojos. Y entonces yo por eso siempre digo, mire, yo soy ayahuasquero porque a mí realmente no es que yo sea un gran curandero ayahuasquero, pero recién ahorita me estoy empezando a atrever a servir yo la medicina con gente que yo sé que no voy a tener que cuidar porque en una de esas me van a tener que cuidar a mí. O sea, cuando yo digo que soy ayahuasquero, por favor, no quiero que se entienda que yo creo que soy ¿no? Un gran nada. No, 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 no. Eh, Soy ayahuasquero porque es la ayahuasca la medicina que yo siento que más me habla y a la que más siento que le debo, ¿no? En gratitud, no en deuda, insights y avances en mi vida, ¿no?
Y así como con la vanidad, mi relación con el dinero, ¿no? Y cómo a veces necesito sentir que tengo dinero para sentirme suficiente y así miles salieron. No sé qué cantidad de cosas, muchas, muy interesante. Y que cuando Sabine me preguntaba el día siguiente cómo te fue, yo le decía, mira, me pusieron una golpiza así, pero de barrio, pero es la ceremonia más provechosa que he tenido en mi vida y nunca habían sido tan didácticos conmigo. Y esta ceremonia marcó pues el inicio de estos encuentros con la sombra. Pero como quiero volver un poquito al formato no tan extenso que a veces con las entrevistas se nos hayan ido alargando, en fin, y saliendo estos capítulos ya a veces hasta de más de una hora, voy a parar aquí con este tema por hoy y en el siguiente capítulo ya les voy contando la segunda parte. Vamos a ver si eso llega hasta el SAT o no, que es como la culminación de mis encuentros con la sombra. Eh, y es más bien la segunda ceremonia, que es la ceremonia eh, en un temazcal de medicina con Franklin, un gran amigo ecuatoriano, del que me he hecho fan además, porque es un crack. Pero eso lo veremos la próxima semana. Entonces, queridos, queridas, queridas, muchas gracias como siempre por escucharme. Eh, Muchas gracias por seguir el podcast. Muchas gracias por todo lo que por todos quienes me han escrito, eh, haciéndome preguntas, pidiéndome contactar con alguien del camino, en fin, necesitados de ayuda porque tuvieron un accidente, porque pasó algo. Realmente, muchas gracias a todos quienes de alguna u otra manera me han dado un feedback que me hace sentir que este proyecto, además del proceso personal que es para mí, tiene sentido también para otra gente. Entonces, gracias también por esas 13.200 y cacho reproducciones que llevamos a la fecha. Eh, Gracias por el público, en fin, muchas gracias por ayudarme a sostener esto y nos vemos en el próximo episodio.